La casa tenía el portal en la calle de Aréchaga, pero la mayoría de sus huecos daban a San Francisco en el límite mismo entre los barrios artesanos y los del vicio, que comenzaban 4 pasos más allá en la calle de la Fuente. La de Aréchaga era pequeña, con una cuesta atrevida que se prolongaba por el callejón de Basanta hasta la mina. El callejón terminaba en una tapia que tenía una puerta de madera constantemente cerrada que encendía la imaginación infantil y ponía una gota de sal de misterio en el barrio. ¿Qué habría detrás de aquella puerta? Los más exaltados hablaban de un cadáver, el de un señor Aréchaga que daba nombre a la calle, de quien los chicos vagamente habían oído decir que lo asesinaron durante la carlistada, aunque algunos eruditos euskaldunes aseguraron que se denominaba así Arechaga, lugar del roble, porque allí había existido uno muy corpulento. Otros aventuraban la hipótesis de que detrás de aquella puerta había unos calabozos en los que tuvieron presos durante los días que siguieron a la barricada a los mineros socialistas y que allí mismo los fusilaron Weyler y Margallo. Ni Weyler ni Margallo intervinieron para nada en las huelgas revolucionarias de los mineros, ni estuvieron en Bilbao en aquella época, ni nadie les requirió opinión o consejo acerca del conflicto. Era un recuerdo de las guerras de Cuba y de Melilla, y los muchachos que habían oído a sus padres los nombres de los generales los asociaban a las barricadas, a la barricada, porque aunque fueron varias, donde resistieron a la Guardia Civil y al Ejército, fue en la que alzaron a la vera de la plazuela de los Tres Pilares, donde había una taberna que se llamaba así, la barricada, y frente a cuyo mostrador se exhibía un cuadro de ningún mérito artístico en el que unos obreros con largas blusas blancas y barbas negras disparaban sus pistolones. Habría constituido un desencanto para la chiquillería saber que detrás de aquella misteriosa puerta no había ningún misterio. Estaba la mina de Miravilla. Cuando lo acercaron, dejaron aquel portillo para sacar el mineral, pero no hubo necesidad de utilizarlo nunca, porque la mina tenía más fácil acceso al río por la parte de Urazurrutia, hasta donde llegaban los gabarrones durante las altas mareas. En la parte de atrás construyeron un cobertizo que servía para guardar tablones. La calle de Aréchaga tenía 8 portales, 6 prenderías, 2 tabernas, una barbería y una droguería. Abajo, sobre el paredón, la tasca de Coto, que llamaban la clave, en la que se reunían y ensayaban los músicos de la banda de Santa Cecilia y donde se congregaban también, pero no ensayaban nada, la media docena de republicanos federales que vivían en el distrito, disidentes de los unitarios del casino de la calle Nueva y de la juventud de la calle de la Ronda. En la parte alta de la cuesta estaba la taberna del Aragonés, pintada de rojo, y enfrente, a un lado y a otro del callejón de Basanta, la de Flores, que era también posada, punto de reunión de la gitanería acampada por la parte de la mina de San Luis y por los Mimbres, y la de Martina Larroña, la que con mejor tino ponía los tripacayos y cuya fama de guisandera no cedía ante la del belga de la calle de Ascao. Un poco más arriba, ya cerca de la puerta misteriosa que no se cerraba sobre ningún misterio, se hallaba la taberna del Zamorano. La calle de Arechaga era republicana y socialista. Enclavada en el distrito de San Francisco, el que más tenazmente suministraba concejales socialistas y republicanos, podía asegurarse que era una cuesta forastera, maqueta en la expresión comarcal. Con la música de los profesores de la banda de Santa Cecilia se mezclaban los pregones de las pasiegas, a quienes, con frecuencia, servíales el cuébano de cuna para un chiquillo, y con los vientres colmados con la promesa de nuevas y próximas maternidades. A las 8 de la mañana abrían sus puertas las 6 prenderías, e inmediatamente comenzaba el trasiego de las mujeres del Valle del Pas, que no cesaba hasta las 8 de la noche. En Aréchaga ensayaban el pregón con el que luego recorrerían los 9 distritos de la villa. ¡Triapos! Los chicos esperaban a que iniciasen el grito para preguntarles qué llevaban en determinada parte de su anatomía. ¡Triapos!
Hacia las 10 de la mañana aparecía por la esquina de Marzana una mujer pequeña, nerviosa, riojana, con una voz agudísima que penetraba hasta las guardillas. ¡El alimento del marido! ¡Verdes y picantes! ¡Hoy el tormento y mañana el alimento! ¡Guindillas! ¡Guindillas de La Rioja! ¡Verdes y picantes como una cupletista! ¡El alimento del marido! Antes había pasado el Saramero, el hombre del carro de la basura, repicando aldabas porque en la calle Arechaga aún no se habían instalado timbres eléctricos ni agua potable en los pisos, y sí solamente de la ría, turbia y absolutamente inidónea para la bebida. Por la instalación de la potable cobraba la compañía 6 reales al mes, mientras que la de la ría era gratuita, la regalaba el ayuntamiento. Para uso de los vecinos había en casi todos los portales una fuente de las de agua de pago, pero pagada por el casero, y otras en cada esquina de la corta calle, una en Marzana y una en San Francisco. Al mediodía pasaba una mujer pregonando con música de sorchico. Tripa, callos de buey, ternera, frescos, frescos. Y a todas horas los puchindangos, los barquilleros oriundos del Valle del Pas como las traperas, que iban a situarse en la acera de San Francisco junto al cuartel de Garellano y en la puerta del colegio de San Miguel, en el callejón del hielo. El barquillero de caña y canela, las sardineras santurzanas y portugalujas con las cestas encima de los orquis. ¡Frescube! ¡Frescube! Y de vez en cuando el tío de los cordones, que pregonaba como si cantara una melopea y que por tanto parecía que estaba cantando la Internacional. Cordones para las botas, a perro chiquito el par. Y el de las patatas asadas, chuletas de la huerta. En aquel retazo de Allende del Agua no había silencio nunca. Todo el que tenía algo que vender lo pregonaba, y por si el vecindario no dispusiera de bastante música con la que les suministraba durante sus ensayos la banda de Santa Cecilia, contaba con la del ciego Caracacuá y la de su Lazarillo Vinagre, que cantaba unas coplas absurdas e incongruentes que luego repetían los habitantes de los barrios altos. Y Bolivia no trabaja riau riau, y aunque lo mande el gobierno, la piripiti, la pirititi, la piripitaina riau riau. Y las gallegas, las 4 ciegas y las 4 permanentemente preñadas como las pasiegas, con la agravante que mientras éstas aumentaban el censo de Bilbao con la colaboración de sus respectivos maridos, de las músicas galaicas se decía que eran solteras. La gente les llamaba las del bombo perpetuo y atribuían aquellas inflamaciones al ciego Caracacuá, lo que posiblemente no pasaba de ser un rumor calumnioso, pues Caracacuá tenía su legítima. Probablemente una buena mujer, pero una pésima rascadora de cuerdas de guitarra. María la ciega, siempre en competencia con las pasiegas y con las gallegas en lo que se relacionaba con las inflamaciones del abdomen. Ponía colofón a los pregones la quisquillera, una zorrozana que al mismo tiempo que voceaba su mercancía injuriaba a las presuntas clientes. Bajad, lamineronas, golosonas, quisquillitas para las lamineras. En aquel mundo bullicioso, popular, forastero, de riojanos, burgaleses y aragoneses, todavía la gente adulta en su primera generación de inmigrantes, sin tiempo suficiente para que la villa se los hubiese anexionado, conducida por la mano firme de su hermana Luz, entró a la infancia de Claudio. Ellos, la criada y una muchacha que trabajaba en una fábrica que vivía en el piso de enfrente, eran el único elemento indígena que habitaba en la casa. El cuarto muy grande, con 2 huecos a la calle de Arechaga y 5 a la de San Francisco. Eran los únicos inquilinos que tenían criada, una vizcaína pelirroja que se llamaba Satur, muy fiel y muy adicta. Por el portero de la casa, Zapatero Remendón, que tenía su garita en el portal, los inquilinos no experimentaban una simpatía desmesurada, pero sí cierto respeto, el que se debe a las gentes que poseen caudales, y le llamaban Don Fulgencio. El primer piso rentaba 6 reales más que los otros, 9 duros y 3 pesetas, y en ellos habitaban los inquilinos más pudientes de la casa, aunque no tanto como el cuñado de Claudio. Eran los únicos que no tenían sus arrendados. A mano derecha vivían los dueños de una mercería, un matrimonio que no se relacionaba con los demás vecinos,
muy secos, muy empingorotados. Ella parecía estar constantemente ofendida. Su actitud era la de una princesa a quien hubieran invitado a descargar un barco de bacaladas. Él, rubio, gordo, con los bigotes engomados. A mano izquierda tenía su vivienda el barbero de la lonja de enfrente. Pequeñito, muy moreno, alternaba al rapar barbas socialistas y republicanas con otras actividades. Era callista, practicante y el que sacaba las muelas al vecindario. No empleaba más anestesia que unos fuertes alicates, pero como solo cobraba 2 reales por cada extracción, la gente del barrio prefería sus servicios a los de los dentistas de las calles de Correo y de Videbarrieta. Su clientela como practicante estaba en casi su totalidad formada por hombres que frecuentaban el próximo barrio de las Cortes. A los pocos días de una expedición a las casas de la calle de la Fuente o a las de Miravilla o Convenio de Vergara, se presentaban en la consulta del barbero, que no usaba más que una terapéutica: el permanganato de potasa disuelto al 1 por 1000. En el segundo izquierda, en la puerta de enfrente a la de Casa de Luz, vivía la huérfana Basilisa, pero tenía un gran número de realquilados. 2 hermanas planchadoras, una mujer que se llamaba Carola y vendía corderos y pellas de mantequilla envueltas en lechos verdes, el mercado, y un matrimonio viejo con un hijo ya bastante mayor, los Revilla, que por la tarde vendían periódicos y por la mañana iban los tres con una cesta plana con naranjas y una especie de tortas hechas de pasta de barquillo, que ellos llamaban gaufretas parisienses a la vainilla, por los pisos del ensanche, principalmente por los de las calles de Ledesma y Colón de Lerretegui, donde tenían su parroquia a vender la mercancía. La casa de Basilisa la conocía Claudio porque el día 16 de cada mes le pasaba la tabla. La tabla era un listón de madera con un agujero que se colgaba de un clavo de la cocina y que indicaba que durante una quincena les correspondía barrer todos los días y fregar una vez por semana el rellano de la escalera y los peldaños comprendidos entre el piso donde viviera el inquilino y el inferior. En cada planta la tabla estaba en una vivienda desde el día 1 hasta el 15 y en la otra desde el 16 hasta terminar el mes. A los demás vecinos los conocía menos Claudio. Al ebanista del tercero sí, porque le guardaba las series y las fotos de las cajas de cerillas, y cuando se lo encontraba en la escalera le hablaba como si en vez de ser un chiquillo fuese un hombre, lo que halagaba extraordinariamente al chiquillo. En la otra vivienda del tercer piso, con muchos subarrendados que cambiaban constantemente, habitaba un matrimonio de la Ribera Navarra. Ella era pescadora y él guardia nocturno en la estación de Olaveaga, los dos muy buenas personas, siempre dispuestos a ayudar a un amigo. Él había viajado mucho, estuvo en el Chaco y en Fernando Poo, y en la costa del continente, donde vio unas nebras que daban de mamar a sus hijos, que le llevaban a la espalda, echándoles las glándulas mamarias por encima del hombro. Esto era lo que más le había impresionado de todas las aventuras y de todos los viajes. En los cuartos pisos vivían varias familias jornaleras con enjambres de chiquillos y de chiquillas, a quienes se les encontraba por racimos en las escaleras. Cuando llovía, las chicas se reunían en el portal a jugar a las tabas y a los cromos. Si hacía buen tiempo, jugaban al corro y al truquemé, y constantemente andaban subiendo y bajando a sus casas. Las madres se asomaban a los balcones para llamarlas, encomendarles encargos o echarles unas perras por el balcón para que fuesen a comprar algo. Se lo decían a gritos. Por la calle derecha, como era tan empinada, no pasaba ningún carro, y las chiquillas eran las dueñas de la calzada y de las dos aceras. Los chicos, como no fuese la temporada de canicas o de huesos de albérchigo, iban a jugar al paredón, fuera del alcance de las miradas y de los gritos de sus madres, con lo que se evitaban que les interrumpieran sus recreos con encargos. Ni ellas ni ellos paraban en la casa jamás, aunque lloviese, aunque nevara. A las 5 salían de la escuela, iban a sus domicilios, les daban la rebanada de pan y la onza de chocolate, y a la calle hasta las 9. En las Guardillas vivían, en una, la familia de don Fulgencio, y en la otra, una sastra viuda a quien llamaban la asesina, no porque hubiera matado a alguien. Lo que asesinaba eran los trajes que le llevaban a dar la vuelta, o los pantalones del abuelo o del padre para el chico. La infancia de Marzana, Arechaga y Bilbao la Vieja desconocía la chaqueta como prenda de uso personal propio. Todos llevaban blusas de tela a cuadros blancos y azules. Las botas únicamente los días de lluvia, los demás días alpargatas. Una aura equívoca soplaba sobre la infancia femenina del barrio de San Francisco.
La chiquillería no subía nunca a las calles de las fuleras, pero las fuleras bajaban a hacer sus compras a San Francisco y las chicas las veían en los estancos de Rojo, de la Vela, en la mercería del Abanico y en las confiterías de la Pajarita y Matías del Levario. Aquellas mujeres con medias caladas, las caras llenas de polvos de arroz y blusas escotadas, las turbaban. De algunas se decía que llegaban incluso a pintarse los labios, pero en su barrio, donde había más tolerancia. Para bajar a San Francisco se quitaban la pintura. Si una de ellas hubiese osado presentarse con la boca pintada, el guardia municipal, el chiva en el argot infantil o el guindilla en el de las personas mayores, la habría detenido, conduciéndola a la perrera, que era como llamaban a la comisaría de Marzana, porque durante algún tiempo hubo allí establecido un depósito de perros callejeros. El municipio bilbaíno tuvo que suprimir el depósito y amortizar el cargo de perrero porque no hubo un solo habitante de la villa que se aviniera a desempeñarlo. El guindilla tenía la obligación de amparar a su compañero el perrero, pero no le prestaba la protección más mínima, por dos causas. Porque le repugnaba la idea de ser descalabrado por una infancia que había adquirido cierta destreza en el lanzamiento de piedras en sus pedreas con los chicos de Lazurrutia y de Bilbao la Vieja, y porque el perrero le daba asco y era de la opinión de que por mucha hambre que pasasen en su casa no debía haber aceptado aquel puesto habiendo trabajo en las minas.